Hola, mi nombre es Marce, de la cuenta de Instagram Hello Soy Olivia. Bienvenida a mi canal de YouTube. Hoy día te voy a enseñar con este tutorial gratuito cómo hacer un upcycle de esta polera básica blanca. Acompáñame. En este primer video vamos a revisar los materiales con los cuales vamos a hacer el upcycle para esta prenda, que en este caso, en mi caso es una camiseta blanca, una polera blanca. Aquí hay varias cosas en que fijarse cuando seleccionen sus materiales. Como primera cosa, por supuesto, es el tipo de prenda a la que le van a hacer el upcycle. Yo en este caso estoy utilizando una t-shirt o una polera básica blanca a la cual le he colocado estas rositas. Es súper importante que comprendan el tipo de material o el tipo de base donde vamos a estar trabajando, porque en este caso yo les voy a estar enseñando a colocarlas con este hilo de costura o hilo de coser que no tiene elasticidad a diferencia de esta prenda. Por lo tanto, la camiseta que ustedes seleccionen para hacer este proyecto no puede ser muy ajustada, ni por ejemplo que sea algodón tipo canalé, que es el que tiene las rayitas, porque si no, al combinar este hilo que no tiene mucha elasticidad con una tela que sí tenga mucha elasticidad, se nos va a reventar la costura, como se llama, o en el fondo la costura con que implementemos estos abalorios y estas rositas tejidas se va a cortar. ¿Ya? Eso es súper importante. Esta es una polera que tiene un calce clásico o un poco más holgado que los que quedan apretados. Eso es súper importante que lo tengan en consideración entonces cuando elijan la prenda a la que le vayan a hacer el upcycle, ¿ya? Idealmente que sea una prenda que no esté muy desgastada, que no esté muy vieja, porque acá hay bastante trabajo y finalmente queremos renovar o darle una nueva imagen a una prenda, no necesariamente salvar una prenda que está ya vieja y por ejemplo, que puede estar rota con algún piquete o con la tela ya demasiado desgastada. Entonces tengan ojo también con eso. El upcycle no significa salvar una prenda vieja, sino que es darle una nueva vida a una prenda que todavía está usable, ¿ya? ¿Qué otras cosas vamos a necesitar? Yo estoy trabajando aquí con un algodón de grosor fino, en color lila. La cantidad va a ser bastante relativa, no les puedo dejar una cantidad porque va a depender del tamaño que tengan ustedes la polera, la cantidad de hilado que usen, y va a depender también de la cantidad de rositas en este caso que quieran colocar. ¿Por qué me gusta trabajar con el algodón? Porque el algodón tiene una estructura, o se genera una estructura al tejer este cordón que ya les voy a explicar, les voy a estar mostrando más adelante cómo se teje. Este hilado tiene una rigidez que me permite trabajar bastante bien armando esta rosita o este moñito. En tal caso voy a bajar un poco el número del crochet que recomienda el fabricante de este hilado. Voy a usar un crochet o un ganchillo del 3 milímetros, ¿ya? Justamente también para ayudar a que se conforme esta estructura de esta trama tejida de mejor manera y que quede aún así más manejable para poder armar este elemento. ¿Qué otra cosa vamos a necesitar? Vamos a necesitar alfileres de costura para, una vez que tengamos estas rositas armadas, poder fijarlas y ver cómo las vamos a coser a nuestra prenda. Vamos a necesitar, dentro de las agujas, vamos a necesitar una aguja lanera que vaya acorde al tamaño del hilado que están usando. ¿Esto para qué? Porque aquí con este mismo hilo, los hilos que sobrantes, vamos a rematar, vamos a armar el nudo y además hay que esconder las hebras. Entonces yo estoy usando esta aguja aquí que tiene punta redonda. Y después vamos a necesitar una aguja de costura también, con la que vamos a pegar la perlita, o en el caso, el abalorio que ustedes quieran utilizar, y también con el que vamos a pegar las cintas o las rositas a nuestra prenda. Y para eso necesitamos hilo también de coser y por supuesto tijeras de costura. Una nota respecto al hilo de costura. A ver, yo en este caso seleccioné perlas y una polera blanca, por lo tanto el hilo blanco me iba muy bien para ambas dos, ¿ya? Pero evalúen ustedes qué color de hilo van a necesitar, porque de repente puede ser
que el hilo que necesiten sea a tono con la rosita que estén tejiendo, en caso, por ejemplo, que estén utilizando una polera negra, ¿ya? Cinta de costura, cinta de medir, esta la vamos a utilizar o la pueden utilizar para corroborar el largo en el fondo de la cintita cuando estemos tejiéndola, o bien medir en el fondo un poco. Yo lo hago es bastante intuitivo como yo voy colocando estos elementos acá, porque me resulta fácil entender dimensiones, pero si para ustedes es muy difícil, pueden medir. En el fondo, si quieren que les quede súper regular, pueden utilizar la cinta de medir para que todas las rositas les queden dispuestas simétricamente, ¿ya? Y lo último son estos abalorios que yo, como les decía, utilicé perlas. Acá tengo dos tamaños, ¿ah? Si se fijan bien, utilicé uno pequeño y uno mediano para la polera, y el pequeño que va al centro. Este es el de tamaño mediano. Fíjense también, un tip que les puedo dejar, es que los abalorios que ocupen, da lo mismo lo que sea, fíjense que puedan lavarlos, porque hay algunas, por ejemplo, cuentas o mostacillas que se destiñen al lavar y les van a ensuciar la prenda, y finalmente es, como les decía anteriormente, es muchísimo trabajo como para utilizar materiales que no sean de buena calidad, ¿ya? Entonces eso tienen que probarlo antes. Prueben los cristales, las mostacillas, las cuentas que estén utilizando, en mi caso las perlas, y que en el fondo con el lavado, que podamos lavar la prenda, no les vaya a pasar nada. Lo otro que tienen que fijarse es que la aguja que seleccionen de costura pase por el hoyito del abalorio que van a estar usando, ¿ya? En este caso, esta aguja yo la seleccioné específicamente porque pasa por la perforación de mis perlitas. Y lo otro también es que tienen que también evaluar el peso de estos implementos en cómo va a afectar al total de la prenda. ¿A qué me refiero con esto? Que si ustedes escogen unos cristales que son muy pesados y están utilizando un algodón, por ejemplo, muy delgado, el peso se va a comer a esta polera y va a hacer que todo caiga y nada quede en su lugar, ¿ya? Entonces, así como también hay una proporción respecto al tamaño de las cintitas que vamos a estar utilizando, hay también una proporción en el peso de los elementos que van a conjugar en nuestro upcycle, ¿ya? De esta polera. Así como ven, entonces, les dejo todos estos datos que son importantísimos y en qué fijarse a la hora de realizar un proyecto como este, porque si bien es bastante simple, va a tomar un tiempo, les va a tomar un tiempo, y lo bueno es justamente eso, que al terminarlo podamos usarlo, podamos lavarlo, podamos llevar esta prenda de manera cómoda y que no nos pese o que no sea algo que se note que no lo estamos disfrutando mientras lo usamos, ¿no es cierto? Entonces vamos ahora a proseguir. Yo voy a dejar el tema de los materiales hasta acá. Vamos a proseguir entonces con el siguiente video, en donde les voy a enseñar cómo hacer esta rosita. Si tienen alguna duda, me pueden escribir al correo hellosoyolivia@gmail.com si es que quieren consultarme o tienen alguna duda respecto a los materiales o al resto del proceso. Bien, en esta parte les voy a comentar, les voy a enseñar cómo tejer esta rosita, esta cinta, para después colocarla en alguna prenda para hacer el upcycle, en mi caso, de una polera básica blanca, ¿ya? Esta cintita o esta rosita está compuesta de una cinta que yo he tejido, que está compuesta de 40 cadenetas y después tejida en punto bajo. Es bastante simple. Esto mide, les voy a comentar al tiro para que tengan la referencia de medición en caso de que ustedes cambien el hilado o tengan que cambiar su crochet, su número de ganchillo. Mide aproximadamente 20 centímetros ya de largo. Por lo tanto, les voy a explicar ahora, sobre todo para las que son principiantes y que se están iniciando en el crochet, cómo realizo yo entonces esto. Vamos a comenzar. Tengo yo aquí mi hilado y mi crochet. Vamos a dejar aquí una punta, ¿ya? Para luego rematar bien, que esta punta va a quedar aquí en el extremo
de nuestra cintita para poder rematarla. Y vamos entonces a comenzar con un nudo corredizo, una anilla mágica. Yo inicio así, para las que no saben. Coloco el crochet con la punta más corta, aquí, hacia adelante, mirándome hacia mí. Y lo que voy a hacer básicamente es cruzar la más corta hacia atrás, ahí, y que quede así. Y aquí voy a tomar lazada por detrás del ganchillo o del crochet y voy a pasar esta por esa anilla que me queda adentro de mi crochet, ¿ya? Y ahí con eso tengo mi primera cadeneta. Entonces, acá tengo que hacer 40 iguales a esta, es decir, paso la hebra, tomo hebra y saco por este hoyito las dos que tengo acá nuevamente. Paso y saco, paso y saco, y así me va quedando mi cadeneta. Acá, ¿cómo sé cuántas tengo? Muy fácil. Una cadeneta se cuenta aquí. Esta es la primera, luego viene esa que es la segunda. Se fijan que se forma como una V. Esa es la segunda, 3 y 4. Aquí tengo 4 cadenetas y por lo tanto tienen que continuar así, tomando hebra y pasándola por la anilla que tienen en el crochet hasta tener 40. Bien, entonces yo aquí ya tengo mis 40 cadenetas montadas. Y lo que voy a hacer ahora, básicamente para comenzar, es tejer una cadeneta más al aire. Eso significa que esto es para mi primer punto, pero mi primer punto no cuenta como la primera cadeneta, es decir, voy a tejer este primer punto. Entonces, se fijan, tengo aquí, voy a indicarle con las tijeras para que puedan ver mejor. Aquí tengo la cadeneta 41 en el fondo, que es para tomar altura, es mi primera corrida de punto bajo, y voy a insertar mi ganchillo aquí, ahí, ¿ya? En esa segunda V que se conforma, que sería la cadeneta número 40. Y para ello voy a insertar mi ganchillo ahí, entre esa V, con la hebra, con una sola hebra que queda abajo. Y voy a tomar lazada, la arrastro, saco, tomo hebra y a continuación paso por las dos anillas que tengo en el crochet. Y ahí tengo mi primer punto bajo de la corrida. Una consideración, sobre todo para las que son principiantes, esta cadeneta traten de urdirla bastante. Todas estas cadenetas que hicimos anteriormente, traten de hacerlas bastante sueltas, ya, para que no les cueste después visualizar estos puntos. Entonces voy con mi segunda, que sería en esta siguiente V que tenemos aquí. Voy a insertar mi ganchillo ahí, en la V, saco la hebra, tomo hebra nuevamente y paso por las dos. Ahí tengo mi segundo punto bajo y así voy a continuar trabajando hasta llegar al final de la vuelta. Esto debería ir viéndose más o menos así. Aquí entonces he llegado al final de la vuelta y me queda este último punto, que si se fijan ahí está mi última V, que lo voy a tejer ahora. Y lo que vamos a hacer entonces es cortar esta hebra, pero la vamos a dejar bastante más larga, porque con esta misma le vamos a dar la forma a nuestra rosa o nuestra cinta, ¿ya? Entonces vamos a cerrar de la siguiente manera. Voy a pasar la hebra que acabo de cortar por el último punto ahí y voy a tirar, ¿se fijan? Y ahí terminamos. Y esto, no se preocupen si esto se enrolla, porque cuando armemos la cinta o la rosa, esto después no le va a pasar esto, ya va a quedar así como ven esta de acá. Yo les sugiero que tejan todas las que vayan a necesitar, pero hagan primero una muestra para entender más o menos cómo les va a quedar el tamaño. Yo en este caso esta es mi muestra, que ya la terminé y le puse la perla arriba. Y con esta, con la que ya hagan y les guste, que esta sea su guía para que les queden aproximadamente todas de la misma medida. Entonces, ¿cómo vamos a darle la forma a esta rosa? Yo acá tengo todas las que voy a necesitar, que ya las tengo tejidas, y ahora voy a pasar a la parte de armar esta cintita. Entonces, con nuestra
aguja lanera, voy a pasar, ¿se acuerdan el extremo largo que dejamos cuando terminamos y cortamos la hebra? Bien, esa la voy a pasar por mi aguja lanera, que por supuesto tiene que ser acorde al grosor con el que ustedes, de hilado con el que ustedes están trabajando, ¿no es cierto? Entonces vamos, si se fijan, yo acá tengo los dos lados de mi cinta que son bastante distintos. Este que es el derecho y este que es el revés. Vamos a trabajar por el revés, ¿ya? De la cinta. Entonces, si aquí ustedes se fijan, yo tengo cada una de estas V que ven aquí, ahí, es un punto. Entonces, con esta hebra vamos a comenzar a pasar por detrás de estos como puntos verticales que quedan, ¿ya? Y vamos a contar, en mi caso, que yo tengo estas 40 puntos, voy a llegar hasta el 19, ¿ya? Para dejar esta hebra justo en la mitad, al llegar al punto 20 en el fondo, ¿ya? Que sería la mitad. Entonces aquí voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, voy por el 6, 7, ¿ya? Y voy a pasar entonces suavemente sin tirar esta hebra, ahí. Y esto se va a ver así, ¿ya? Que así voy a llegar hasta la mitad, contando para que sea más o menos preciso esto. Y sigo pasando por ahí. Recuerden no tirar mucho para que no quede tenso, ¿no es cierto? Ahí. Cuando estén entonces en la mitad, vamos a pasar nuestra hebra hacia el lado derecho de la cinta, ¿ya? Vamos a dar vuelta. Entonces nuestra hebra nos va a quedar en la mitad de nuestro tramo tejido y nos va a quedar la hebra hacia el lado derecho del tejido. Entonces, básicamente componer esta cinta es pasando o cerrando, ajustando un lado hacia por delante y el otro por detrás, así como lo estoy haciendo ahora, y dejando en el fondo las colitas de esta cinta hacia abajo. Entonces, el lado que tengo hacia el derecho pasa hacia adelante y el lado que tengo a mi izquierda se toma por detrás, ¿ya? Y lo que vamos a hacer ahora entonces es referenciarnos con esta que ya teníamos, que nos había gustado, como había quedado el tamaño y aquí las patitas. Y vamos entonces a hacer lo siguiente. Voy a colocar más o menos esta patita sobre la que ya tengo ahí referenciada, que me gustó el largo que dejé, y voy a, ahí sí, tenía al revés, entonces voy a dejar esta patita que va acá, más o menos ahí, y esta otra hacia el otro lado, y voy a entonces a llevarla hacia adelante, ¿se fijan? Ahí, entonces la voy a girar, la voy a torcer y la voy a llevar hacia adelante, dejando el hilo que tenía pasado hacia el lado derecho de mi tejido, lo voy a dejar ahí. Y ahí más o menos entonces estaría ajustado al tamaño que me había gustado, ¿no es cierto? Entonces, con esta hebra que tengo acá, voy a pasarla por aquí, más o menos a la altura que habíamos medido como referencia. Ahí está. Voy a tirar suavemente. Y ahí queda entonces la primera rosita, el primer lado de la rosita. Voy a hacer lo mismo con la siguiente, pero recuerden que esta va por detrás. Entonces voy a ajustar por ahí, más o menos. Aquí pueden tener la referencia si quieren las dos patitas de la rosa iguales o las van a dejar asimétricas, que también puede ser. Yo las estoy dejando simétricas, así me gusta a mí, pero ustedes pueden dejar un lado más corto, un lado más largo, como prefieran. Y aquí entonces, con mi hilo por este lado, voy a pasar entonces la aguja nuevamente hacia el revés, tomando y procurando tomar todas las partes de la cinta, ¿ya? Para cerrar y fijar bien. Ahí entonces. Ahí está. ¿Se fijan? Y quedó bastante parecida, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer ahora es, con este mismo hilo que está por atrás, voy a enrollar más o menos apretado unas 3 veces, 3 o 4 veces. Ahí va a depender qué tan grueso quieren que quede este. Yo lo estoy haciendo unas 3 veces, ¿ya? Van a acomodar nuevamente ahí
y vamos a hacer un nudo por atrás. Vamos a dar vuelta a esto, vamos a tomar estas hebras, acá, las que pasamos y dimos vuelta, ahí, las vamos a tomar por debajo con la aguja y vamos a tirar y vamos a hacer un nudo y asegurar esto. Ahí. Ahí sí, ¿ya? Ahí está mi nudito y está asegurado. Entonces ahora tengo que acomodar un poquito esto y ahí tenemos nuestra rosita. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a pasar este cabo que nos queda aquí, el restante, por alguno de los puntos para no llegar y cortar a la altura del nudo y correr el riesgo de que después se nos suelte. Y vamos entonces a cortarlo lo más pegado posible al tejido. Y ahí estamos entonces con esa terminación. Ahora, ¿qué hacemos con este cabo de acá? Vamos a entonces enhebrarlo en nuestra aguja lanera y vamos a rematar igual como pasamos el otro hilo, muy sutilmente por el revés, por la parte del revés, y lo vamos a llevar lo más cerca del nudito que hicimos anteriormente, ¿ya? Y aquí vamos a cortar también lo más pegado posible. Y aquí está entonces el remate final de nuestros cabos. Y así nos queda la cinta. Después hay que acomodar un poquito y ahí, si se fijan, está bastante similar. Quiero recordarles, por favor, que esto es un trabajo a mano. Es imposible que todo quede igual y eso es lo lindo de trabajar a mano, que no hay una simetría en todo esto y que el trabajo a mano sí marca diferencias entre un objeto y otro. Nada te va a quedar nunca igual. Ahora vamos a ver cómo insertar estas perlitas en el centro para que nuestra rosita quede así. Estas vamos a trabajarlas con un hilo de costura, un hilo de coser, con una aguja también mucho más pequeña. Lo importante acá es que tienen que asegurarse de que la aguja pasa por, en el fondo, el hoyito que vaya a tener, la perforación que vaya a tener la perla, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacer una costura muy simple que pasa... un detalle importante antes de explicarles cómo pegar la perla, cómo coser la perla. Yo estoy trabajando con un hilo blanco porque la camiseta con la que a donde voy a aplicar estas cintas es blanca, ¿ya? Entonces, ¿qué he hecho? He cortado un hilo bastante largo para poder pegar la perla y después dejarlo acá, no lo remato, pero no lo corto porque este mismo hilo lo voy a aprovechar para coser entonces después esta cinta a mi polera, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, ¿cómo se hace esta aplicación de la perla? O de lo que ustedes quieran colocarle. Hay un montón de otras billuterías que pueden ser, como por ejemplo cristales, cuentas, muchas otras cosas que también pueden aplicar. Y ahí depende de la creatividad de cada uno. Bien, entonces por el revés voy a pasar mi hilado hacia adelante, ahí. Y yo le había hecho previamente un nudito simple. Y voy a colocar la perla, la voy a pasar ahí. Y por el otro lado de estas hebras en que yo envolví para cerrar en la cinta, ahí, si se fijan, voy a pasar la aguja y le voy a dejar aproximadamente ese espacio, ahí. Y ahí me va a quedar mi perla. Vuelvo a repetir, paso de atrás con mi aguja hacia adelante, paso mi aguja por la perforación de la perla, ahí, paso de nuevo la aguja hacia atrás, ahí, nuevamente. Este proceso yo lo hago unas 4 o 5 veces hasta que la perla quede bastante segura y bastante firme. La dan vuelta y rematan aquí en la costura con un nudo doble le voy a hacer yo, ahí.
y no lo cortan, entonces, como les comentaba. Y esto entonces después lo vamos a usar, este mismo hilo, para coser nuestra rosita a la polera. Y así entonces pueden ir, yo aquí tengo ya entonces 2 listas. Yo para mi polera calculé que necesito aproximadamente unas 20, que las tengo ya acá, como les comentaba. Entonces lo que voy a hacer ahora, se las voy a mostrar después, es cuando ya tenga todas mis cintitas listas. Voy a terminar con esta y ahí les muestro para enseñarles entonces cómo colocar después estas aplicaciones en la polera. Bueno, aquí entonces, como verán, yo ya terminé todas mis cintitas, todas mis rositas, con la perla, con el remate de las hebras, todo, ¿ya? Y lo que hice fue colocarlas con un alfiler. Acá les voy a acercar un poquito. Les coloqué un alfiler para ubicarlas en el lugar en donde yo las quiero definitivamente, ¿ya? Y para coserlas. Entonces, como aquí les voy a dejar algunos consejos para colocar esto, que para mí fueron relevantes. Primero, es ideal que planchen la prenda y que se la prueben, ¿ya? Al momento de que esté limpia, planchada, y que se la prueben al momento de colocar, para colocar estas rositas. Va a ser la mejor referencia. Lo otro es que, como ya les había mencionado anteriormente en la sección de materiales, que consideren bien el tipo de tela que van a usar, como en el fondo la prenda base a la cual le van a hacer el upcycle. ¿Por qué? Porque en este caso esta es una camiseta bastante holgada, si bien es un algodón elasticado, es bastante holgada. Si van a usar, por ejemplo, una camiseta que es muy ajustada al cuerpo y que es muy elasticada, probablemente esta costura de un hilo de coser rígido no les va a servir, porque al colocarla probablemente la costura se va a estirar y se va a reventar, porque este hilo no es elástico. Por lo tanto, los materiales van a trabajar de distinta manera, ¿ya? Y ahí va a ser probablemente un trabajo que van a perder en el fondo colocando, pegando todas estas cintitas para que después esa costura se reviente. Entonces, elijan bien, como les decía, sus materiales, que fue una recomendación que les dejé anteriormente en la sección de materiales para trabajar. Y bueno, lo que continúa ahora entonces, una vez que ya las tengan ubicadas todas sus cintitas, es les voy a enseñar a cómo hacer la costura de cada una de ellas y cómo pegarlas a su polera o a su prenda. Para pegar entonces y coser nuestras cintitas, vamos a enhebrar nuestra aguja de costura, ¿ya? Ojalá que sea delgadita y con la punta buena, con harta punta, para perforar de una sola vez la tela y que no se les vaya a picar. Eso es súper importante, una muy buena aguja. Entonces, sin sacar el alfiler en la posición en que queremos poner, en el lugar donde queremos poner nuestra cintita, vamos a pasar nuestra aguja intentando que sea por el centro, ¿ya? De la cinta, justo en el medio. Vamos a pasarla hacia el otro lado y básicamente este proceso es muy sencillo, porque vamos a tomar en parte tela, en parte la cinta, ahí, por abajo, y vamos a dar en el mismo lugar unas 2 o 3 puntadas en la costura, que no quede muy apretada, que no quede muy tensa, ¿ya? Esto es solamente para firmar y vamos a anudar. La idea es que esto quede igual de pulcro por delante y por detrás. Las terminaciones, en el caso de las costuras, también tienen que quedar bien terminadas por el revés, ¿no es cierto? Ahí. Recuerden no tirar mucho. Y ahora cortamos, y en este caso podemos sacar el alfiler. Ahí. Y en este caso lo que yo voy a hacer ahora, se fijan que queda así como que quedó como, da la impresión de que queda como suelta, y probablemente cuando me la ponga esta cintita va a tender a caer. Entonces, en esta de acá yo le di unas puntadas aquí y acá para firmarla. Ahí, si se fijan, ahí está. Y lo mismo voy a hacer con esta otra, repitiendo lo que hice con la parte del centro. Entonces, voy a firmarla por este lado, ahí en la posición en que quiero, ahí, y aquí voy a dar también unas puntadas, cuidando de que quede suelto, que no quede tenso, ¿ya? La idea es que queden firmes, afirmadas, pero que no tense la tela. Ahí. Vamos a anudar y
cortamos. Yo entonces voy a repetir lo mismo con el otro lado de la cintita. Aquí. Voy a anudar mi hilo. Todo esto lo estoy haciendo con el hilo blanco con el que pegué la perlita al centro, ¿se acuerda? Con ese mismo, no lo corté y ese mismo lo estoy utilizando. ¿Ya? Entonces aquí al otro lado voy a dar unas pequeñas puntadas, bastante sueltas. Ahí estamos. Y ahora vamos a anudar. Ahí. Y estamos. Y cortamos. Si se fijan, es un proceso bastante simple, pero si es que ustedes ya tienen ubicadas las cintitas en su lugar. Otra de las cosas que yo voy a implementar aquí posteriormente a pegar todas las cintitas es que estuve probando y me gusta cómo queda un tamaño de perla un poquito más grande, ubicadas también de manera bastante estratégica aquí en la polera, entre mis cintitas. Por ejemplo, puede ser algo así, aquí, ahí y ahí. Yo voy en el fondo a completar esto después. Voy a pegar primero todas mis cintas y después me la voy a probar, voy a ver cómo se ve y después voy a probar cómo quedan estas perlitas, pero me parece que puede levantar muchísimo más la polera y como en el fondo acompañar entre estas cintitas con estos puntos de luz que me parece que pueden quedar estupendo. También en consideración, si van a agregar más cosas, prueben también cómo quedarían, porque este tipo de elementos puede ser pesado y puede hacer que la polera caiga un poquito, en el caso de esta polera que es de algodón. Ahí va a depender mucho del material que estén usando para hacer el upcycle de la prenda, del material de la prenda, ¿ya? Entonces voy a terminar de pegar todas estas cintitas en mi polera y se las voy a estar mostrando en un ratito. Bien, como podrán ver entonces, yo ya terminé de colocar todos mis rositas y todas mis perlas en los lugares en donde las había pinzado. Quedaron perfectas, yo ya me la probé. Además tejí 2 rosas más para colocarlas acá en el eje de la manga, que me parece que era el complemento perfecto para finalizar y darle el remate a esta polera. Las fotos finales, como siempre, las puedes ver en mi Instagram. Lo que sí ahora me gustaría dejarles algunos tips finales. Por supuesto que cuando yo esto todavía no lo hago, pero cuando uno termina de en el fondo pegar todas estas rositas y perlas y abalorios que vayan a poner, la polera se les va a arrugar bastante. Entonces mi consejo es que la planchen por el revés, ¿ya? Siempre por el revés y sin cargar mucho la plancha en este caso, porque recuerden que estas rositas tienen volumen y la idea es que este volumen se conserve. Si ustedes las aplastan, aunque sea por el revés con la plancha, van a quedar muy chatitas, ¿no es cierto? Y van a perder este volumen con las que se ven tan bien. Y lo otro es que, bueno, si tienes una plancha de vapor vertical, es muchísimo mejor siempre por el revés también, sobre todo por los abalorios, más que por las cintas, por el algodón o el material que puedes plancharlo, es más que nada por los abalorios. Hay abalorios o mostacillas, cuentas, cristales que muchas veces con el calor y el vapor de agua tienden a ponerse bastante opacos. Entonces yo les recomiendo que siempre planchen por el revés, y mejor aún si tienen una plancha a vapor vertical, que son de esas que uno cuelga la prenda y la planchas por el revés también. El lavado es lo mismo, ojalá a mano y cuidando de no refregar muy fuerte, y si es la lavadora y tu prenda base lo permite, dentro de una malla para ropa, ya en ciclo corto, centrifugado corto, idealmente. Así es que, bueno, yo les dejo esta prenda por acá. Y ojalá que les haya gustado este proyecto, que me parece que es sumamente entretenido, mezcla un poco de costura, un poco de crochet. Y bueno, como les decía, en la sección de materiales, cualquier duda me pueden escribir a hellosoyolivia@gmail.com. Y si tienen cualquier otra consulta, me lo pueden consultar por ahí o por un DM en mi Instagram. Así es que les dejo por acá, déjenme sus comentarios, si les gustó o no les gustó, síganme para más proyectos gratuitos como este y nos vemos pronto. Chao, chao.